Muy buenas tardes, días, noches, no importa la hora en la que nos estés escuchando, pero nos estás acompañando acá en la Universidad de San Isidro. Les saluda Estefanía Cuello del Instituto Juan Carlos Escanone y estamos hoy nuevamente reunidos en otro encuentro de la Cátedra de Cultura Popular Diego Armando Maradona. Nos acompaña su director Martín Biagini, quien hoy nos va a presentar a Gabriel Fernández Chapó. ¿De qué vamos a hablar hoy, Martín? Bueno, muchas gracias, Steffi. Bienvenidos a todos. Hoy el tema que nos convoca es el teatro. Me acuerdo a Jorge Dubati en una universidad nacional, en una mesa que se estaba debatiendo cómo investigar el teatro, cómo era posible investigar el teatro, y Dubati, al cual considero un experto en el tema, había comentado que antes se acostumbraba que el investigador, digamos, observe la actividad teatral desde afuera, ¿sí? Y que ahora, si el investigador no sabe y no hace teatro, digamos, tiene como muy pocas herramientas para poder entender la actividad teatral como corresponde. Bueno, hoy el invitado de hoy escribe teatro, dirige teatro, coordina festivales de teatro, creo que es una de las personas que más sabe, lo conozco, ya hemos compartido otros conversatorios, así que para nosotros es un honor presentar a Gabriel Fernández Chapó. Es dramaturgo, director teatral, gestor cultural, investigador y docente universitario. Ha escrito una docena de espectáculos con estreno tanto en América como en Europa, ha recibido varios premios y la editorial Corregidor de Argentina ha publicado 2 tomos de su dramaturgia. Fue codirector del Festival de Teatro Buenos Aires Gran y coordinador local del programa de formación de espectadores Mundos Imposibles. Actualmente dirige el Festival de Artes Escénicas Escena Gualeguaychú en Argentina y forma parte de la comisión organizadora del Festival Bahía Teatro también en Argentina. Yo fui parte de su público en sus obras de teatro, he ido a ver sus obras de teatro y también soy lector de él, así que nada, un placer, Gabriel, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación, Estefanía, Gabriel. Encantado de estar acá invitado a este espacio, así que muchísimas gracias. Gabriel, voy a empezar con una pregunta. En general, los teóricos que intentan meter en categorías o en casillas para poder analizar la realidad, y en este caso la realidad teatral, en su mayoría coinciden que existe el teatro estatal, el teatro comercial y el teatro independiente. Y en esta última categoría, la del teatro independiente, es una bolsita de gatos. Entran como muchas experiencias muy diversas. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué clasificación usás, si es que usás otra? Y si usás esta, ¿qué defecto le ves? Sí, esa es como una clasificación en grandes categorías que nos ayuda a ordenarnos, ¿no? Para pensar, sobre todo sistemas de producción, ¿no? Digamos, los espectáculos relacionados con el sistema de producción estatal tienen un tipo de trabajo, un tipo de elección de temáticas, muy diferentes a, por ejemplo, por supuesto, el sistema comercial o el alternativo. El término independiente siempre es un concepto complejo, ¿no? Porque independiente de qué sería la gran pregunta, ¿no? Independiente de una búsqueda comercial como primer eje, independiente del Estado, independiente de, bueno, esa complejidad me parece que es la riqueza de todo este teatro, digamos, que experimenta, que indaga, que busca su lugar, que genera sistemas productivos alternativos, ¿no? Muchas veces sí, con ayuda del Estado, es muy difícil hacer teatro sin ningún tipo de ayuda, por los costos, ¿no? Literales que hay, aunque no haya una pretensión de ganancia económica, que igual estaría bien que estuviera, por supuesto. Pero creo que este concepto de lo alternativo, lo independiente, me parece que está marcado por la pretensión de investigar, de experimentar, de búsquedas que no necesariamente van a tono con los discursos hegemónicos que pueda haber en relación a lo teatral, a lo artístico, a lo social, a lo político. Incluso me parece en esa dirección,
es lo que suele dinamizar las artes escénicas, digamos. Es el espacio que genera el grupo de actores, de directores y directoras, de dramaturgas y dramaturgos, que después, de alguna manera, son absorbidos por el sistema estatal y el sistema comercial. Y en mi lugar, digamos, es el lugar que siento que más me interesa para indagar, para investigar, porque es donde está el germen de la producción escénica más atractiva para mí. Perfecto. Antes pues, me surgieron dos preguntas, pero quiero pasar al público. Vos trabajaste en lo que es formación de público. Sí. Yo formé parte de una investigación sobre consumos culturales en jóvenes en el conurbano de clase social media y media baja. Y el consumo teatral era, digamos, muy minúsculo al lado de otros consumos culturales. Y aparte, digamos, ese es un resultado cuantitativo, pero en las entrevistas cualitativas aparecía esto de fui con la escuela, o sea, conocí una obra teatral porque fui con la escuela. ¿Cómo ves vos el público teatral hoy? ¿El teatro es popular? ¿Es para una élite? ¿Es una mezcla? ¿Cómo ves hoy al público? Yo creo que es un gran tema, ¿no? A debatir en el terreno cultural. Es muy cierto que el teatro parece que aparece como un consumo cultural más frecuente en edades más avanzadas y en determinados grupos sociales, ¿no? Clase media alta. Eso es como una tradición, creo yo, que tiene que ver con cómo se va transmitiendo el placer o el gusto por lo teatral en determinados espectros sociales y económicos, ¿no? Pero claramente mi vocación es que eso se pueda romper, se pueda quebrar, y que la experiencia escénica es una experiencia que puede ser sumamente enriquecedora para todos los públicos. Y ahí, bueno, hay un montón de proyectos que se van dando y que van en pos de eso, ¿no? Proyectos desde escuelas de formación de espectadores, formación de espectadores para jóvenes. Sí, yo trabajé coordinando un programa de formación de espectadores para adolescentes de escuelas públicas del conurbano, era conurbano oeste y sur incluido. Y sí, nuestras estadísticas marcaban que de 10 alumnos, uno solo había ido una sola vez al teatro, aunque sea. O sea, para no era una experiencia desconocida, ¿no? Y lo increíble era que cuando iban al teatro, y nosotros los llevamos a ver obras de teatro independiente, a salas independientes, por lo cual eso era todavía mucho más transformador que llevarlo al Teatro San Martín o al Cervantes, donde es una cosa magnificente, donde es más anónimo, te interpela menos, que estar en una sala de 30 personas, donde tenés al actor o a la actriz a 1 o 2 metros, donde las temáticas ya no son quizás clásicos que lo ves más lejano el estudiante, sino quizás con temáticas más cercanas, y es increíble cómo los movilizaba, cómo la charla que se daba después del espectáculo, aparecían cuestiones increíbles de miradas sobre lo que acababan de ver, y muchos después empezaron a averiguar y tomaban talleres, y hay algo de lo teatral que me parece que favorece esto de la amplitud de la mirada, de la amplitud de la sensibilidad, por lo cual me parece que son experiencias muy enriquecedoras. Después hay otro territorio, que esto también me parece que es muy importante, que es todas las experiencias donde el teatro empieza a dejar de ser solo una experiencia estética dentro de salas de teatro en grandes ciudades, ¿no? Y el teatro empieza a aparecer en espacios públicos. Todos los grupos de teatro comunitario, por ejemplo, hacen una labor increíble. Son experiencias sumamente enriquecedoras, grupos de 40, 50 vecinos, que va el nieto con el abuelo y la abuela, y que las historias que ellos tienen del barrio se utilizan para la realización de un espectáculo, que une a todo un barrio, que le da identidad. Son proyectos increíbles. Pasando por otras manifestaciones como el clown o los circenses,
en espacios abiertos o en centros culturales de barrio, ¿no? Genera todo un acercamiento al escénico también que creo que lo vuelve más popular y con más llegada a otros sectores sociales que quizás frecuentemente no acceden al teatro. Bien, vos hiciste una investigación sobre el teatro en el conurbano. ¿Se puede hablar de un teatro en el conurbano o del conurbano? ¿O simplemente es teatro que se hace en una determinada región? ¿Tiene alguna característica identitaria? Yo le quiero agregar una pregunta. ¿El teatro en el conurbano es teatro terapia para la clase media de los conurbanos sur y oeste que no pueden expresarse y hacen el tallercito de teatro y no le dan bola después a la muestra, esas cosas? Porque hay un esnobismo entre quienes pueden hacer teatro en el conurbano. Y también mezclado con esta cosa de que el teatro es el Colón y en el verano la revista de Mar del Plata, y donde ve las chicas de Tinelli y se termina la historia. ¿Hay un esnobismo ahí o podemos llegar más adentro? A ver, yo soy un gran defensor de la diversidad cultural. Digo, y creo que mi tarea como gestor cultural va en esa dirección. Y por eso trabajo en festivales del conurbano, en Gualeguaychú, en Bahía Blanca. En mi búsqueda está el hecho de tratar de quebrar las hegemonías culturales. Eso implica también hegemonía simbólica, discursos únicos, ¿no? Que para mí son sumamente peligrosos. Entonces, como se habla en lo medioambiental, se habla de la importancia de la diversidad, a nivel cultural yo creo que es tan importante como en términos del medio ambiente. Digo, que haya voces que representen a identidades regionales, ¿no? Que no hay forma de acceder a ellas que si no es a través de esa identidad, y que no puede ser replicado por otros autores o autoras que no sean de ahí. Entonces, digo, creo que hay algo de entendernos como país en nuestra riqueza, que tiene que ver con darle voz y visibilidad y forma de circulación a artistas de todas las regiones y que estén en igualdad de condiciones con los centros hegemónicos artísticos que tienen un poder de legitimación y un poder de construcción simbólico mucho más fuerte, ¿no? Eso como una primera cuestión. En ese sentido, o sea, la cuestión de la identidad es más marcado a veces en espacios más lejanos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, la identidad cordobesa, la correntina, la misionera, con todas las microcomplejidades que pueda haber, por supuesto, porque después, ¿sí? Dentro de cada identidad también hay otras tensiones, pero bueno, lo que nos sucede en el conurbano es, estamos muy cerca del mayor polo de construcción cultural y simbólica del país. Entonces, ahí hay una relación de tensión, de amor y odio en el conurbano con lo que es la ciudad de Buenos Aires en ese sentido, ¿no? Entonces, estamos un poquito cerca y a la vez un poco lejos en diferentes aspectos, ¿no? O sea, a veces nos separan poquitas cuadras de distancia el Gran Buenos Aires de la Ciudad de Buenos Aires, pero a veces las realidades parecen muy distantes y muy lejanas. En eso yo creo que lo que se terminó dando es una retroalimentación. Creo que el conurbano lo que por un lado plantea es, hay espacios formativos en los últimos años, un montón de universidades, un montón de profesorados, es decir, hay muy buena, se ha ido perfeccionando la formación artística en el conurbano. Eso implica que ¿sí? No hay necesariamente que ir a la Ciudad de Buenos Aires desde el conurbano para formarse totalmente, ¿no? Por supuesto que hay un ida y vuelta continuo en formación, pero creció mucho en el conurbano, en el Gran Buenos Aires, la formación. Después, sin tener quizás
el apoyo económico que en otros espacios se pueda tener, en otras ciudades. La actividad artística en el Gran Buenos Aires es de una gran resiliencia, ¿no? Hay que saber sobreponerse a muchos obstáculos y a muchas adversidades. Yo creo que eso le da un marco, ¿no? Como todo lo que trae cierta complejidad y cierta crisis, le da una identidad al artista del conurbano, que es alguien que sabe de dificultades, sabe de tener que poner el hombro, muchas veces sabe ser su propio gestor, ¿no? Y aparece esta figura del artista gestor, alguien que sabe que no tiene que esperar sentado que lo llamen a un proyecto, sino que lo tiene que motorizar él, ponérselo al hombro. En lugares donde no hay espacio para poder mostrar su arte, lo genera y no sé, yo he visto obras de teatro en cervecerías, en parroquias de iglesias, digamos, cuando quiere darse el espacio se lo da, ¿no? Y también, o sea, hay un ida y vuelta, ¿no? De que muchos artistas del conurbano a veces residen en el conurbano y su trabajo también lo muestran, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos circuitos de circulación del país. Yo no sé si hay una identidad poética, ¿no? En algún momento, por ejemplo, la literatura se acercó a buscar cierta identidad poética al conurbano, ¿no? Y el conurbano era como un territorio poético diferente, ¿no? No sé, me viene a la memoria Kryptonita, Leonardo Giola, o cierta narrativa donde, de alguna manera, veían en el conurbano un cruce que no está en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entre cuestiones más del orden de lo rural y de la ciudad, los contrastes sociales, económicos y culturales que están mucho más marcados, ¿no? Por supuesto, en el conurbano, ¿no? Pero en lo que es el teatro creo que hay una continuidad mayor hoy en día. Digo, muchos artistas de las artes escénicas del conurbano trabajan tanto en Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, como en el conurbano, y se han profesionalizado, y hay compañías, y hay salas de teatro. Y después sí, hay todo un ámbito que es el ámbito más amateur, más vocacional, que existe y que está buenísimo que exista. Me parece que es una actividad que le hace bien al que la practica, ¿no? Entonces, acercarse desde un lugar que no sea la búsqueda de ser un profesional de la materia, pero en términos de cómo te aporta desde otros lugares, creo que es totalmente válido e interesante que se haga. Interesante lo que contás. Yo estaba pensando más que nada en el conurbano, y principalmente en lo que fue los inicios del siglo XX, el teatro filodramático. Cada barrio tenía su propia agrupación filodramática, en general socialistas, anarquistas, partían de alguna biblioteca, sociedad de fomento, y hacían ese teatro que no solamente, bueno, convocaban a todo el pueblo, obviamente. Esta cercanía a la capital no era, digamos, tan flexible en cuanto al traslado, ¿sí? Ir a capital o ir al centro era bastante complejo, así que la vida social se resolvía dentro de los propios pueblos o barrios. Y este teatro filodramático buscaba no solamente entretener y expresar algo artísticamente, sino también reflexionar y buscar pensar, ¿sí? Desde alguna cuestión política. ¿Cuánto se acerca y cuánto se aleja el teatro del conurbano hoy de la cuestión política? ¿Vos ves que se está acercando, que cambió o que sigue existiendo una diversidad? Es complejo responder eso. Me parece que... a ver, creo que a partir de los 90, sobre todo, de una corriente fuerte a nivel teatral, casi en todo el país, que como respuesta quizás a cierto teatro de los 70, que era un teatro con una impronta más explícita en lo ideológico,
a partir de los 90, muchas expresiones artísticas, no todas, por supuesto, teatrales, muchas como que intentaron que, por supuesto, el teatro, que es una actividad sumamente política e ideológica siempre, o sea, haga lo que haga, fuera un poquito menos explícita en su búsqueda en esa dirección. Después hubo momentos donde lo político apareció con mayor contundencia, y yo creo que a partir de ahí se da una amplitud donde depende de los creadores, ¿no? Creadores que están en la búsqueda de manifestar muy claramente el teatro como expresión política, ideológica, en todos los sentidos, ¿no? No solo en cuanto al contenido de la obra, sino hasta la propia práctica artística, y hasta podemos pensar en cómo se hace el teatro, si se hace en forma cooperativa, si se hace en forma de vertical, digo, porque hay, digamos, lo político aparece un montón de aspectos en lo teatral. Supongamos, son unos pocos espacios los teatreros independientes que se sigue trabajando en lo cooperativo. Digo, el 80-90% de la forma de trabajo de las salas de teatro y las compañías teatrales es en forma de cooperativa, ¿no? Donde es bastante horizontal. Por supuesto que hay alguien que tiene, no sé, la función directiva quizá en la dirección, pero los ingresos que se van teniendo, las funciones que cada uno tiene que realizar, muchas cosas se tratan en asambleas, digo, ya desde ahí una impronta que creo que es interesante, ¿no? Que va medio a contramano del sistema capitalista, ¿no? O sea, todo el teatro alternativo es un teatro que, de alguna manera, tiene su impronta política va en contra de las reglas de producción del capitalismo. O sea, son horas y horas dedicadas a la construcción de un capital simbólico que no tiene un reintegro económico a la altura del tiempo invertido, que no está pensando mayoritariamente en tener que tener un éxito de público y de masividad, por más que todos deseamos que vaya la mayor cantidad de personas posibles. Así que desde la base creativa, yo creo que ahí empiezan a superponerse un montón de gestos y acciones que tienen una impronta política, ¿no? Después hay representantes que buscan una mirada quizás al contexto más inmediato, otros que trabajan queriendo tener cierta distancia, no por ello que sea menos reflexivo sobre la realidad, pero casi siempre los buenos realizadores motorizan de alguna manera esas inquietudes a través de la escena, así que las buenas obras de teatro casi siempre te movilizan desde lo emocional, pero también desde lo ideológico, ¿no? Perfecto, perfecto. Te hago una pregunta. ¿Tu última obra fue La Casa Chica? No, esa fue de la primera. Esa fue la primera. ¿Tu última obra cuál fue? Estuve trabajando para España en la pandemia, ahí hubo alguna. La última fue Anatomía del Destino, que estrené yo como director. Y después, si no, estuvieron durante 3 años, los últimos años, con una obra llamada Migrantes, que esa fue interesante también porque esa partió de entrevistas que realicé a latinoamericanos que fueron a probar suerte a España, ¿no? Que ahora está tan en boga ese tema. Vieron que uno abre el diario de la Nación y está todas las noticias de ¿sí? cómo tienen éxito poniendo una casa de empanadas La militancia del exilio. Sí. Justamente por eso te quería preguntar, ayer salió un video de difusión de parte de una política de La Plata muy conocida, que dice: la soberanía cultural y audiovisual de la Argentina está en grave riesgo porque efectivamente en el 2017 se sanciona una ley a pedido del FMI, del último acuerdo, no este que se debatió, sino el anterior, que reduce todos los subsidios en materia cultural, no solamente al ente que regula el teatro, sino también a otros como el cinematográfico, Inca, etc. Esto
hace que el teatro alternativo sea un espacio de resistencia efectivamente política. ¿Cómo seguimos? Y veo y te escucho que durante la pandemia vos trabajaste también esta identidad para España. ¿Cómo hiciste? Sí, a ver, de alguna manera el aporte del Estado, por lo menos a las artes independientes en el teatro, es minúsculo el aporte en relación a los costos, ¿no? Pero la cuestión es, sin esos aportes, gran parte de la actividad, en mi opinión, se cae. Digo, voy por ejemplo a los espacios. Sostener un espacio destinado al teatro independiente, una sala de teatro para 40, 50 espectadores, ¿sí? Con lo que están los costos del alquiler, el costo de la luz. Realmente, ya teniendo todas las ayudas oficiales de municipio, provincia, nación, con eso no se cubre ni el 50-60% de los costos operativos, sin incluir los recursos humanos siquiera. Entonces, realmente quitar eso es aniquilar buena parte de los espacios culturales. Algo que habitualmente nos enorgullecíamos de la cantidad de espacios, centros culturales y todo eso, realmente se verían sumamente afectados. Y después las compañías, la realidad es que más allá de que no haya una vocación de que necesariamente, aunque yo creo que debería ser así, estos proyectos generen ingresos para poder vivir, tener una vida digna de ellos, por lo menos que no representen una pérdida económica tan grande, ¿no?, que les implique que no los puedan llevar a cabo. Entonces, quitar ayudas estatales implica que gran parte de los artistas tienen que destinar muchas de sus horas a otras actividades que les sean redituables. Entonces, literalmente es silenciar, literalmente es, ¿sí?, un genocidio cultural, si el Estado se corre de poder generar esta ayuda, que es una ayuda, pero es mínima, pero bueno, en las condiciones de trabajo que suele haber en Argentina, esa ayuda mínima termina siendo fundamental, ¿no? Y después con España lo que sucede es, España tiene muy puesta la mirada en Argentina, porque de alguna manera le llamamos la atención en varios aspectos. Por un lado, Argentina es un gran generador de singularidades estéticas. O sea, no sé, o sea, es complejo, ¿no? Pero creo que tiene que ver con una cuestión sociológica, pero en muchas de las artes Argentina es emblemática y aporta una renovación y aporta realmente una calidad de artista que llama la atención. Gran parte de los directores, actores, actrices, directoras que, por ejemplo, en Argentina van a trabajar a España, le va muy, muy, muy bien. O sea, muy, muy bien. O sea, porque realmente, evidentemente, hay una tradición en nosotros que cruzó algo, mi hipótesis, es mía personal, pero creo que hay algo de que el teatro en Argentina inicialmente deviene de los circenses, del cuerpo, de la pantomima, ¿no?, de los hermanos Podestá. Entonces hay una tradición que tiene que ver mucho con lo corporal y el público, ¿no? Y después la vertiente más literaria y más donde de alguna manera hemos tenido, ¿sí?, desde Armando Discépolo, Florencio Sánchez, una tradición también muy rica desde la dramaturgia, y que se retroalimentaron esas dos tradiciones, la del cuerpo, la de la interpretación, la actuación, con una riqueza dramatúrgica que nos generó llegar hoy en día con una potencia dramática importantísima. Y por otro lado, la capacidad de hacer, o sea, que hay en Argentina, es increíble. La verdad es que con muy poco hacemos mucho. Da producto de aprender a trabajar en crisis habitualmente, ¿no? Pero tenemos esa capacidad.
y que les digo que es increíble, yo he trabajado bastante para España también, que a veces tienen tanto y no saben qué hacer, y muchas veces los proyectos no resultan interesantes porque tienen cosas de más que no sabían qué hacerlas o cómo justificarlas, pero como las tenían. Y evidentemente hay algo de nuestro sistema de trabajo que es así como remando y que de lo poco hacerle lo máximo posible, sacar provecho, que por lo menos a nivel teatral eso ha funcionado mucho. Entonces, les llama mucho la atención cómo trabajamos y cómo logramos eso y la calidad artística en ese sentido. Y después creo que ciertos sectores de Europa están muy ansiosos de ver qué construcciones ideológicas hay en Latinoamérica. Como ver, a ver cómo se empieza. Vieron que en Latinoamérica tenemos estos cimbronazos que por el momento parece que vamos un poquito hacia la izquierda, después parece que vamos todos otra vez a la derecha, después al centro. Lo que en Europa lleva como varias décadas que las cosas sucedan, en Latinoamérica parece que en poquitos años funcionan como micropruebas, ¿no? Entonces, les llama mucho la atención eso, ¿no? Esta capacidad que tenemos de metamorfosearnos y de tener que sobrevivir cuando la cosa oscila por un lado o para el otro. Coincido con lo que decía Steffi, bueno, yo pertenezco al ambiente audiovisual y están todos muy preocupados por ese recorte de subsidios y están todos en este momento alertas. Esperemos que no suceda. Aprovecho, Gabriel, para preguntarte sobre la pandemia. Bueno, yo en lo personal estuve 2 años trabajando en esta cabina que me armé acá a propósito, y yo como público, lo hablo desde público, me sentí la necesidad del teatro esos 2 años, y tuve 2 experiencias. Una, asistí, pagué la entrada a un teatro vía Zoom, que me invitaron de una universidad X, que me puso bastante incómodo, lo voy a decir, porque bueno, estamos en este momento usando el mismo programa y los actores estaban en las pantallitas, si bien había toda una coreografía de cómo se comunicaban entre ellos, que estuvo muy bien armada, me sentí un poquito incómodo. Y después, en base a esta necesidad mía como público de necesito ver teatro, pagué una empresa de streaming que es conocida, que bueno, muestra teatro en la televisión, que no me terminó tampoco de cerrar. Vos desde tu rol de gestor, ¿qué pasó con el teatro en estos 2 años donde el teatro, que es esta arte presencial, escénica, en vivo y efímera, que digamos que no se debería filmar más allá de un registro, ¿qué pasó con la actividad estos 2 años? Y bueno, o sea, la pandemia para las artes escénicas fue realmente una bomba casi de destrucción masiva, ¿no? O sea, imagínense que hasta grandes espacios como el Teatro de Ricardo Bartiz, el Sportivo Teatral, no pudo superar y tuvo que cerrar después de estar 1 año y medio trabajando en las condiciones que trabajábamos, ¿no? Sí, literalmente fue anular el principal interés de lo escénico, que es el encuentro presencial. Entonces, al estar anulado eso, realmente actores, actrices, directores, salas de teatro, todas entraron en una profunda crisis. En esa profunda crisis se trató de buscar, me parece, las alternativas posibles de supervivencia, ¿no? Y en eso era, bueno, los teatros venían viandas de comida, las compañías de teatro empezaron a hacer funciones por streaming. Yo creo que una instancia como de supervivencia es decir, bueno, esto quizás no es lo ideal, no es lo más interesante, pero es lo poco que tenemos para sobrevivir. Creo que por un lado es eso. Después empezaron a poder hacerse funciones con un aforo muy reducido, con lo cual tampoco cerraban las condiciones de trabajo. Eso era otra complejidad.
Así que sí, literalmente, y pensemos que se frenó también buena parte de los proyectos que estaban en camino, porque era, todo lo que estaban con proyectos era imposible, porque era juntarse a ensayar 6 personas, con los miedos que eso implicaba, con los protocolos, empezaba a hacer funciones y se te enfermaba uno, se tenían que bajar todos, todo el espectáculo. Realmente fueron 2 años de trabajar, ya las condiciones de trabajo habitualmente no son de las mejores, sumada a la pandemia, era realmente muy, muy, muy difícil de trabajar. Y después ahora lo que pasó es que había un montón de espectáculos a estrenarse que no se estrenaron, y ahora hay como un gran cúmulo de obras que algunas están pendientes, algunas están ensayadas y no estrenadas, se empezaron como a juntar, ¿no? Entonces, ahora hay otras complejidades también. El teatro, realmente, la fuerza mayor está en ese encuentro convivial, ¿no? Entre los realizadores, los actores y las actrices, y el público, y hay algo de esa impronta que es lo que, de alguna manera, más seduce de lo escénico. Eso no quiere decir que no haya experiencias del orden de lo virtual o del orden de lo tecnológico, que pueden ser interesantes en las fronteras entre lo escénico y las artes visuales o audiovisuales. La cuestión es si están pensadas para eso inicialmente, y es un proyecto pensado para eso, y no que sea una adecuación de otro lenguaje donde evidentemente pierde gran parte de la fuerza poética que tenía, ¿no? Perfecto, perfecto. Para ir cerrando, Gabriel, contanos en qué proyecto estás actualmente, cuál es tu próximo proyecto, cuál es tu situación teatral en este momento. Sí, en cuanto a proyecto personal, este año voy a estrenar un espectáculo que yo llamo docuficción, porque juega con elementos del documental, pero con libertades de la ficción, que se llama Segunda Vida, y es historias de personas que han cambiado radicalmente su forma de ver el mundo, han cambiado algún aspecto que les llevó a tratar de que su vida fuera para otro lado. Situaciones que a veces se dan por, no sé, por una experiencia de salud, donde la cercanía de la muerte te hizo ver las cosas diferentes. Otras veces es por lo laboral, que en un momento el estrés te llevó a una crisis y cambiaste tu estilo de vida. Otras veces puede ser por una orientación sexual, otras veces por una migración. Pero desde el teatro indagar en esto y ahí apareció lo existencial de la pandemia quizás, de cómo hay momentos de la vida donde quizás uno elige cambiar, y cómo cambia la mirada, cómo cambia la forma de ver las cosas a partir de eso. Así que es un poquito ese concepto de segunda vida, como la idea de, y uno se puede permitir cambiar en algún momento, encarar otros proyectos, renovarse, y ver cómo eso nos puede ir cambiando. Así que ese es el próximo ¿Sabés estreno. dónde vas a estrenar todo? No, todavía no. Estoy todavía en proceso de ensayo, pero bueno, ya les haré llegar la invitación cuando sea. Perfecto. Steffi, ¿querés cerrar o hacerme alguna pregunta final? Oh, yo tengo muchas preguntas. Me da un poco miedo que con esta situación económica, social, Argentina sea un semillero, como pasa con el fútbol, de grandes estrellas que se van, ¿no? Y siendo una tierra de extracción colonial, eso que me da un poco de angustia. Pero por el otro lado, saber que el teatro hace bien y que el teatro viene necesitando del encuentro de las personas desde, no sé, la antigua Grecia, va a hacer que sigamos arreglándonos. Así que, Gabriel, esperamos tus invitaciones porque queremos saber más. Muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros en la UCI. Te mandamos un abrazo gigante. No, muchas gracias a ustedes.
aplaudo que existan estos espacios para poder pensarnos y poder reflexionar, así que bienvenidos sean estos espacios. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Steffi. Bueno, a los que están, a las que están mirándonos, los invitamos el próximo mes con nuestro encuentro más de la Cátedra de Estudios de la Cultura Popular Diego Armando Maradona desde la Universidad de San Isidro. Un saludo a todas y a todos.